Brian Alberto Rodríguez de Alcalá, de 23 años de edad, había llegado al Ecuador hace 2 semanas. Se hospedó en Quito para finiquitar algunos negocios. El mexicano sería supuestamente el contador del cartel de Sinaloa, es decir, el que manejaba las finanzas de la organización narcotraficante. Está requerido por la justicia de los Estados Unidos dentro de la acusación presentada el 19 de octubre del 2021 en la Corte Distrital de ese país para el Distrito Sur de California. En Ecuador, las autoridades policiales no entregaron detalles de su captura, a pesar que convocaron a una rueda de prensa. De última hora les llegó la orden de no decir nada. Cualquier investigación que venga a realizar. El cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo y tiene inversiones privadas en mercados legales de 3.700. Es de una dimensión impresionante. Narcocifras preocupantes. Solo el lavado en el Ecuador son 3.500 millones de dólares. El presupuesto del municipio de Quito y de Guayaquil no llega a la mitad de eso. Algo que confunde hasta las mismas autoridades. Una herencia nefasta que dejó Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán es considerado el delincuente más rico y poderoso del mundo. Hoy día es muy común encontrar cuerpos descuartizados, cuerpos colgados de puentes, porque esos grados de violencia que han subido se van convirtiendo en mensajes para el Estado, en mensajes para los otros grupos criminales y mensajes para la sociedad. El cartel de Sinaloa comenzó a echar raíces hace muchos años en Ecuador. Aquí somos un país de tránsito en 1990. En el 2013 nos transformamos en un centro de acopio. 2014-2017 nos transformamos en un país de procesamiento sin ser productores. Y al momento somos la principal plataforma internacional de narcóticos para el resto del mundo en la región. 100% chonero, vaya, fila. Para el director de inteligencia de Ecuador, coronel Mario Pazmiño, los datos hablan por sí solos. 21 toneladas salen por el puerto de Esmeraldas, 275 aproximadamente por el puerto de Manta, 364 por el puerto de Guayaquil, 70 toneladas por el puerto Bolívar. El problema es sumamente grave. Pero ¿cómo surgió este negro destino para Ecuador? Por una reunión de carteles en México en 2003. Estos grupos tengan una reunión en Sinaloa y una vez que se reúnen en Sinaloa deciden trasladar gran parte de esta infraestructura a otros países. Dentro de esos estaba Ecuador y el otro es Venezuela. ¿Qué condiciones debía reunir ese país? Necesitamos fronteras altamente permeables, un país de cambio de identidad, un país donde se pueda lavar el dinero, un país donde la fuerza de seguridad no sea tan sólida, un país en donde la justicia sea comprable, un país donde las autoridades sean comprables. Y si es dolarizado, mucho mejor. La respuesta. Ecuador reunía esos puntos del checklist. Respuesta que hace poco tiempo tuvo un cambio inesperado, según el catedrático Fernando Carrión. Esto cambió sustancialmente hace aproximadamente 4 años, cuando los carteles grandes les pagaban a estos grupos locales en dólares. Ya no les pagan en dólares, sino les pagan en droga. Así se consolidó con varias bandas locales, principalmente con la de los choneros. Desde los cimientos de la organización, solo apuntó a crecer la operatividad de los choneros, se acercó a organizaciones internacionales como el Cártel de Sinaloa. Durante la realización de este reportaje, las bandas del narcotráfico amenazaron a esta periodista, por lo que debió exiliarse para salvar su vida. Esta es la geografía ilícita del narcotráfico en Ecuador. Los epicentros más fuertes en términos de la importación, llamarlo así, son las zonas de frontera. Por ejemplo, las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos. Y las provincias de exportación son las provincias principalmente de la costa. Nuevamente Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí. El juicio del Chapo Guzmán fue determinante para saber la influencia del cartel de Sinaloa en Ecuador. Que a través de las revelaciones que hacen en el juicio contra Chapo Guzmán establece que hay un miembro de las Fuerzas Armadas que ha venido trabajando desde el año 2008 utilizando gente y elementos logísticos de las Fuerzas Armadas para ayudar en el proceso. Pero, por ejemplo, ese juicio fue muy aleccionador para nosotros. Ahí se descubrieron empresas privadas que el cartel de Sinaloa tenía presencia aquí en el Ecuador, por ejemplo, en el sector de la pesca, en el sector de los servicios de aeronavegación. Entonces, ¿qué hacer por este país? El problema de los carteles que he señalado hoy día no se resuelven exclusivamente en el Ecuador. Yo creo que se necesita una gran estrategia mundial. Latinoamérica y la región tienen necesariamente que comenzar a preocuparse porque el desborde de inseguridad que tiene Ecuador al momento es un desborde que va a seguir irradiándose al resto de los países latinoamericanos. Y si no colaboramos y no cooperamos como
una sociedad regional en la lucha contra el crimen organizado, pues la tendremos sumamente cuesta arriba todo este problema. Y no es un problema del Ecuador, es un problema de carácter mundial. Todos los entes deberían organizarse. Aquí hay que cortar la cabeza. Y la cabeza de la mafia es la mafia política. ¿Cuál es? Financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por los sobornos. ¿Y cuál es la mafia política? ¿Quiénes son? ¿A quiénes hay que cortar la cabeza? A los candidatos, a los políticos. ¿A cuáles? Yo he revelado los nombres de algunos políticos. 25 nombres están en la Fiscalía General del Estado de candidatos en las elecciones pasadas a alcaldías y prefecturas. ¿Sí? Yo revelé una foto, además, con un legislador pandillero bañándose en una piscina de mafiosos en Estados Unidos. Nadie más ha revelado eso, solo yo. El único legislador que se ha parado en el Parlamento, en toda la historia del Parlamento, a decirles claramente cómo la mafia maneja las cárceles y los negocios y sus vínculos con la política, es este legislador. No ha habido otro. Pero está revelado, va a decir, estos son los políticos y hay otro problema, que la justicia, que también está tomada. Bueno, ¿Qué hacer con la justicia? Hay procesos abiertos en la Fiscalía General del Estado y sin duda la connivencia, la complicidad para la supervivencia del crimen organizado son los jueces delincuentes. En este país hay jueces delincuentes, que son más delincuentes que los delincuentes. Los jueces que emiten habeas corpus para liberar narcos y delincuentes de cuello blanco. Los delincuentes de cuello blanco que gracias a mis investigaciones estuvieron presos han salido en libertad gracias al gobierno de Lasso. Y porque ahí hubo un acuerdo de Lasso con Correa. Sí, no de Villavicencio con Correa. El que hizo el acuerdo con Correa fue Guillermo Lasso. Y con Nebot, para tomarse la Asamblea Nacional. Quienes desbaratamos ese acuerdo fuimos nosotros. Luego se hizo otro acuerdo con Pachacuti y la Izquierda Democrática. Sí, pero ese acuerdo se visibilizó en la aprobación de la ley tributaria, de la reforma tributaria. El correísmo se abstuvo, ¿y a cambio de qué? De la liberación del habeas corpus a Jorge Glass Espinel. Luego, el gobierno de Lasso se reunió con Ronnie Aliaga para pactar en mi contra cuando yo revelé esa fotografía. ¿Sí? Y todos los presos de cuello blanco que han salido han sido con informes del SNAI favorables. El SNAI es controlado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué vamos a hacer con los jueces? ¿Se les acabó la fiesta de la impunidad? Todos los jueces y fiscales y toda la clase política de este país y la cúpula de la administración pública será sometida a investigación. Cada uno tendrá un registro de operaciones inusuales. Cada uno, cada juez. Entonces el juez que emitió un habeas corpus tendrá que explicarle a la Fiscalía General del Estado de dónde, cómo compró su casa, sus autos de alta gama, las cuentas offshore, las cuentas gordas aquí y fuera del Ecuador. Y si no puede justificar, tendrá que someterse a un proceso penal por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito. Eso en el plano penal. Y en el plano civil, usted habrá revisado el programa. Con Patricio Carrillo lideraremos en la Asamblea Nacional la aprobación de la ley de extinción de dominio. Usted sabe, como buen periodista, cuál fue el partido que bloqueó la aprobación de ese proyecto de ley. El prófugo. ¿El prófugo? ¿Aliado con quién? Con el Partido Social Cristiano. Es decir, ellos no quisieron que el Ecuador tenga una ley para quitarles los bienes mal habidos a los delincuentes.